Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Pilar Soberado, abogada y muy querida panelista de Vamos Somos Chilenos, Eugenio Guerrero, director de divulgación de la Fundación para el Progreso en la ciudad de Santiago, y quien les habla, Enrique Cordobés, presidente de COSUR Chile, Valores Nacionales y Profesión Militar desde el balneario histórico de Papudo. Cada jueves a las 19 horas en Radio Portales 89.5 FM e Internet, animamos su regreso a casa y el encuentro con familiares y amigos. Grabamos este programa más temprano, por lo que lamentablemente no podemos incluir siempre las últimas noticias. Si se perdió esta transmisión, véala después en nuestro canal de YouTube. Como siempre, les recordamos que la vida es bella y procuramos traer buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Pilar y Eugenio, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha tocado esta semana de febrero, segunda semana de febrero, aproximándonos al Día de los Enamorados? Sí. Hola, Enrique. Hola, Eugenio. Te corrijo, Enrique, todavía son buenos días para nosotros, son como las 11:15, todavía no son buenas. Bueno, buenas tardes para los auditores. Sí, ya. No te corrijo nada. Hola a los dos, bien, todo bien, afortunadamente. No de vacaciones, pero ya vendrán las vacaciones. Y bien, contenta, observando el acontecer nacional e internacional, leyendo, yendo al cine, y bien, sin queja. No me voy a quejar, ¿para qué? Pues, si no es la idea. Así que bien, muy bien. Regresó Eugenio, que se había perdido la conexión con Eugenio, con E. ¿Conoce la historia de Coné, no es cierto, Eugenio? Volvió. Sí. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, los saludo y como siempre un gran placer y es súper grato conversar con ustedes en estos programas de los jueves. ¿Ustedes me escuchan bien? De repente un poco se pierde un poquito la onda, como decía. ¿Y ahora me escuchan mejor? Ahora sí, perfecto. Yo sí. Estereofónico. Ya, perfecto. Mira, mientras me voy conectando desde la compu, en este momento estoy desde el celular. Bueno, los saludo y como siempre un gran gusto compartir con ustedes en este programa, Vamos Somos Chilenos. Así que súper atento y cuando quieran empezamos. Muy bien. Después conversamos otro día la historia de Coné, que no sé si la sabe. Sí, la conozco. El sobrino te refieres a Condorito, ¿cierto? Eugenio se sí, llama. Claro. Sí. Ok, bueno. Les quiero contar yo que durante el verano, por lo menos en mi caso, yo creo que hay muchas personas que les ocurre, estamos disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero siempre atentos a evitar las recomendaciones para evitar contagiarse y completar oportunamente su esquema de vacunación. Ojo a nuestros queridos amigos que partió la dosis de complemento, la cuarta dosis, para muchos y partiendo con las personas mayores. Bueno, una de las actividades que suele hacerse en verano, además de ir a la playa, los paseos y las reuniones con familiares y amigos, es leer un buen libro. Algunos auditores, yo creo, se mantienen fieles al papel, eso es que les gusta como sentir el olorcito del libro y poder marcarlo, dejarlo en el velador, y otros que han migrado a las versiones digitales y tal como van pasando los mensajes de WhatsApp en el teléfono, van pasando a las páginas de un libro. Sea como fuere, creo que es una buena noticia recomendar 1 o 2 libros para leer este verano. Yo me imagino que Pilar y Eugenio deben estar leyendo algo. ¿Qué libros creen ustedes que podrían recomendar a nuestros auditores? Y luego nos cuentas que estás leyendo tú, Enrique. De todas maneras, no me lo puedo capear. Muy bien. Mira, yo estoy releyendo un libro y empezando otro de forma paralela. El que estoy releyendo es uno es uno de una conocida de Eugenio, que es Cayetana Álvarez de Toledo, y su libro Políticamente Indeseable. La verdad es que el libro no está en Chile todavía, yo lo compré por internet, pero da lo mismo, pero quisiera así recomendarlo.
y es lo que dice la contratapa del libro, para yo no inventar acá. A ver, Cayetana Álvarez de Toledo es una mujer argentina, francesa y española que optó por la nacionalidad española, o sea, optó por España, pero es de una familia de padre francés y de madre argentina, y es una política joven, una historiadora de Oxford, además, del Partido Popular Español, que para los auditores como una renovación nacional por ahí. Eso es más o menos Cayetana Álvarez de Toledo. Y se dice que es de las políticas jóvenes españolas de más capaces, más inteligentes, de más cultura, la más brillante de su generación, y ante todo libre, una mujer extremadamente libre, que tuvo un problema político y que ella es diputado por Barcelona, pero que fue destituida, comillas, de su cargo de portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y fue destituida por insidia, por intriga, de su propio partido, que no de la izquierda. Entonces el libro narra un poco su vida al interior del partido, lo que ha sido su vida al interior del Partido Popular, los cargos y la rencilla y el ataque constante, a veces público y a veces en privado, de los varones del partido. No se sabe porque ella no lo dilucida aquí, si esos ataques fueron porque es mujer e inteligente, o porque es mujer inteligente y una mujer básicamente libertaria, es una mujer libre. Y hay veces en que había principios del Partido Popular en los que ella no convenía absolutamente. Por ejemplo, ella no es partidaria del gobierno de Franco, es partidaria de la Constitución del 78, es libertaria de la transición, y extremadamente enemiga de la izquierda, de los socialistas y de Podemos. Entonces, es un libro muy grato porque, aparte del tema político, va entrelazando rasgos de su vida familiar. Es una vida muy interesante, entre Buenos Aires, Oxford, un barrio inglés de Londres donde vivía, España, vacaciones en Francia, la verdad que una vida muy, muy atractiva. Ese es uno. Y el otro que empecé a leer hace 4 días es de Santiago Posteguillo, Las Legiones Malditas. Esto es Publio Cornelio Escipión, el africano, ya enfrentado a Aníbal y Cartago. Esto de las legiones malditas es como, yo ya leí el primero, que es Africanus, como ya ocurrió la gran derrota romana frente al ejército de Cartago, los auditores se acordarán de los elefantes atravesando las cumbres más nevadas. Bueno, este segundo libro habla de las legiones que fueron exiliadas a Sicilia porque perdieron la batalla de Cana. ¿Y qué pasa con esta legión 5 y 6, la quinta y la sexta? Están ahí todos borrachos, desmoralizados, votados, sin ánimos de trabajar para el ejército, o sea, para Roma. ¿Y cómo? Por un acto de profundo odio, un senador de la República Romana manda no, de la República todavía no, un senador romano manda a Cornelio, a Escipión, a dirigir estas legiones con la esperanza de que allá se acabe Escipión y se muera. Ni se acabó ni se murió. Entonces es una novela muy entretenida de guerra, de amor, de historia, de intriga, muy buena. Así que recomendada, Las Legiones Malditas de Santiago Posteguillo. Esa sí está en librería. Excelente los dos libros. Mira, tan distintos, pero igualmente interesantes. Uno contemporáneo y otro histórico. Pero siempre se aprende de la historia. Ahí está Cayetana. Parece que fue entrevistada en el Mercurio. Salió un reportaje o una entrevista a ella en el anexo reportajes del Mercurio un domingo, hace como 2 o 3 semanas. Me parece, ¿no? Sí. Sí. Eugenio, y ¿tienes Eugenio algo tuvo la posibilidad de... ¿Perdón? Perdón. No, que yo digo que Eugenio tuvo la posibilidad en su Fundación para el Progreso de hacer de moderador de un debate, comillas, entre Cayetana Álvarez de Toledo y María Corina Machado, la venezolana. Estuvo muy interesante. A mí me gusta más la Cayetana, creo que tiene una cultura impresionante la mujer, y es clarísima para hablar. Aquí algunos chilenos han ido a peregrinar para allá, pero no. ¿Perdón? Son dos perfiles sí, lo que pasa es que son dos distintos. perfiles distintos. Una es una política que tiene academia, pero lo que pasa es que, bueno, ella lidera un partido nacional.
Entonces se ha dedicado muchísimo a la política, es liberal también, y ella es ingeniero civil con especialización en gerencia. En cambio, Cayetana es doctora en historia. Entonces, claro, dos perfiles que desde la academia son distintas, pero ambas con una gallardía fundamental. Por eso que las entrevistamos, y básicamente era con respecto a estos desafíos que tiene la democracia liberal en el mundo. Yo quiero pasar rápidamente a comentarles cuáles son los libros que yo, bueno, estoy leyendo. Estoy leyendo varios, pero hay dos que me han llamado profundamente la atención. Hay uno del historiador Robert Gelately, que en este libro que se llama No solo Hitler, ¿no? Este libro es bien interesantísimo porque, bueno, dice la Alemania nazi entre la coacción y el consenso. Y una de las tesis que él sostiene, este historiador Gelately, es que para que Hitler fuera posible, hubo un apoyo popular tremendo que no solamente lo acompañó al inicio, sino que lo acompañó hasta el final. ¿Okay? Y esto lo comprueba con datos y se somete a otro historiador que se llama Ian Kershaw, que es uno de los principales historiadores de la Alemania nazi, colocando muy buenos datos a este nivel de altura, y comenzó a ver cómo, en cierto sentido, las masas populares comienzan a someterse al secuestro de un caudillo, y lo hacen con beneplácito y en cierta medida van apoyando medidas totalitarias independientemente de la gravedad que tenga, sin asumir responsabilidades propias. Y esto pasó básicamente según la tesis de este autor en la Alemania nazi. No solamente sostiene eso, Hannah Arendt también lo implica un poco, cómo fue también la participación de gran parte del pueblo en hacerse la vista gorda por un lado y por otro lado apoyar directamente las políticas del régimen nazi, pero también la petición del autoritarismo. Y en cierta medida la extensión del antisemitismo, que lógicamente no fue hegemónico, porque había muchas partes de la sociedad alemana que no se prestaron a ello, pero en agregado hubo un gran apoyo al liderazgo que tuvo Adolf Hitler. Entonces me interesa este libro porque uno entra en la psicología de las masas, ¿no? Uno podría ver ciertos regímenes que son despreciables en términos de cómo nosotros interpretamos la realidad, pero que en cierta medida personas por coyunturas específicas se bancan este tipo de... O sea, ya tenemos una crisis económica, viendo que el Tratado de Versalles a nuestra economía, como nación nos sentimos humillados, resulta que la democracia de Weimar no funciona, y comienza a darse un epicentro donde la aparición de estos líderes populistas se entroniza con bastante éxito, pero también lo acompaña casi que hasta el final de 1945. Y esto es muy interesante entenderlo, porque también es la vinculación 10 años después de que llega en la Italia fascista Mussolini, que se entroniza Hitler más o menos con esas visiones, pero que hace muchísimo más ambiciosa la impronta que quiere tener la dinámica totalitaria dentro de la ciudadanía. Entonces, esta visión un poco cómplice de la gran parte del pueblo alemán con respecto al totalitarismo es algo que no se puede soslayar según la visión que tiene Gelately. Eso es un libro. Hay otro que también quiero recomendar, que se llama En la mente de los justos, del psicólogo de la Universidad de Nueva York, psicólogo norteamericano, que se llama Jonathan Haidt. Y este libro básicamente lo que hace es estudiar los orígenes de la moralidad humana, estudia la psicología del Homo sapiens y cómo nosotros reaccionamos cuando empezamos a vivir en sistemas complejos como es la democracia. Básicamente lo que él sostiene, tanto en este libro como en otros, es que el Homo sapiens no está capacitado para vivir, o sea, su naturaleza tribal siempre rechaza órdenes complejos en donde las democracias, por ejemplo, deliberativas, amplias, profundamente liberales, son contrarias a este cuerpo instintivo que rechaza precisamente los órdenes individualistas, donde la persona humana es digna y tiene que ser tratada por igual a todo el resto, sin jerarquías morales. Básicamente lo que hace evaluar, y el subtítulo dice, ¿por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? Porque lo que trata de decir es que la gente cuando discrepa no necesariamente es porque tiene una maldad congénita que en cierta medida te dice, bueno, tú eres el bueno y yo soy el malo, no, sino que él le llama dispositivos tribales. Estos dispositivos tribales se encienden justo en el momento cuando yo divido el mundo entre el bien y el mal. Cuando eso ocurre, cuando yo estoy convencido de que yo represento bien y el otro el mal, es una dinámica muy natural que se da a los seres humanos y que por eso es que es tan fácil tribalizarnos y por eso es que es tan fácil
aglutinarnos para ir a una guerra, para ir a una discusión, para ir a un conglomerado versus otro, porque esa percepción de la responsabilidad individual que razona, que piensa, se pierde en el momento que nos colectivizamos en estas nociones generales sobre el bien y el mal y nos llevan precisamente a dividirnos. Entonces, este libro yo se lo recomiendo porque básicamente lo que dice, bueno, hay ciertos desafíos que se asumen desde el papel de la división del trabajo político entre Estado y sociedad civil, donde nosotros podemos moderar y armonizar estas actitudes innatas que tenemos respecto a estos órdenes complejos por un lado, y por otro lado promover democracias liberales a pesar de que instintivamente seamos contrarios a estos principios. Entonces, se los recomiendo. No solo Hitler, de Robert Gallatin, y En la mente de los justos, del psicólogo norteamericano de la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt. Oye, me parece súper interesante tus dos libros, especialmente el primero, en el cual el autor tiene, bueno, la honestidad de colocar las simpatías por el régimen nazi que se despertaron en un contexto histórico en que el pueblo alemán se sentía, bueno, arruinado y muy oprimido y humillado después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, este entusiasmo por este líder nacionalista también se da en un contexto histórico especial. Entonces, cuando uno juzga el nazismo desde el presente, tiene que considerar todos los antecedentes que rodean a ese fenómeno social, digamos. Y la otra Sí, cosa que me pareció pero brillante del segundo libro es que el régimen democrático requiere más educación y más cultura, y que lo más Sí, primitivo es aglutinarse para enfrentarse con violencia. Entonces, es una muestra de civilización ser demócrata, digamos. así Por es. algo lo Justo lograron eso. los griegos después de un tiempo de estabilidad y todo. Yo quería mostrarles esto, que a lo mejor en algún momento lo verán nuestros auditores, porque ustedes mostraron la Mira, carátula, la portada del libro, pero yo hace como 10 años, mi hijo, más de 10 años, mi hijo fue a hacer un semestre en California y cuando estaba terminando la universidad me trajo de regalo un Kindle, que es un librito electrónico. Y la verdad es cuando me tuve que cambiar de casa en Santiago, de una casa a un departamento, tuve que eliminar gran parte de la biblioteca y tuve que regalar como, no sé, 200, 300 libros. Pero resulta que, claro, aquí en esta maquinita uno puede llevar 200, 300, o exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Es el es libro lo de que Haidt hacía. lo leí en el Kindle. Exactamente. Justo ahí. Entonces yo quería recomendarle a los autores que de repente pensaran que cuando uno va viajando en avión o de repente va, y la Pilar no me mira con muy buenos ojos, pero bueno, si va ¿cómo se llama? Y tiene que ir a la playa y leer al sol en vez de llevarse los libros o meterlos en la maleta para las vacaciones, el Kindle ocupa poco espacio y tiene mucha lectura. Y yo estoy leyendo dos libros, o sea, ya leí uno y estoy leyendo el segundo. Y el primero creo que lo mencioné en otro programa anterior, pero voy a insistir en ello, porque tú hablaste de una Cayetana, ¿no es cierto, Pilar? Bueno, aquí hay sí, un personaje central del Sí, libro Demonio que se llama sí, Cayetano Brulé. ¿Quién es Cayetano Brulé? Es un detective particular que emigró sí, de Cuba escapando del régimen de Castro en los años 70, 60, 70 y se estableció en Valparaíso. Entonces el libro, en la pincelada que da Roberto Ampuero, que es su autor el mismo de Los años verde oliva, detrás del muro, en fin, eh, va dando estos pincelazos de haber conocido el puerto. Entonces, Cayetano Brulé se pasea por la destruida calle Condel, habla y se mete a tomar un café en el restaurante que está ahí en el Cerro Alegre. Entonces, uno en la medida que va avanzando en la trama, va como si también va salpicándose de los lugares típicos de Valparaíso. También hay una salida a Santiago, y Cayetano Brulé, al igual que Sherlock Holmes, no actúa solo, él tiene su ayudante que se llama Suzuki, o él le dice Suzuki porque es de apellido japonés. Entonces, es el hombre fiel que hace todos los trabajos, y parten investigando un crimen que se sucede en el camino del Cerro Placeres, cerca de una virgen, y resulta que, bueno, después aparece otro muerto que lo empujan en el metro, y no les quiero contar más para que no sepan el libro, pero no, esta serie de crímenes están ambientados en el contexto de, bueno, los actos delincuenciales
y alguna protesta social, digamos, del año 2019, y todos tienen un hilo conductor que nos lleva a un desenlace que los auditores podrán leer con calma, pero que se relaciona mucho con estos círculos concéntricos de la insurrección en Cuba, de la insurrección en Venezuela y de la insurrección en Latinoamérica. Así que yo les recomiendo que lean este libro, yo creo que debe estar impreso también. Es uno de los varios que ha escrito Roberto Ampuero, y como les digo, tiene la gracia, digamos, no solamente de una pluma ligera, entretenida, de que está ambientado en el presente. Es un libro que relata lo que estamos viviendo hasta el momento, que tuvimos que sufrir hace 2 años. Entonces, Demonio, de Roberto Ampuero. Demonio de Roberto Ampuero en librerías o en la tienda de libros digitales de Amazon. Y bueno, por influencia de... Yo quiero hacer un comentario. Sí, por favor, Eugenio, adelante. Este es un libro muy extraordinario de Roberto Ampuero. Yo lo leí el año pasado, cuando salió. Incluso le hice una entrevista a Roberto. Él es Senior Fellow de la Fundación para el Progreso, OnLive, ¿no? Conversamos sobre el libro y básicamente sostiene varias tesis de lo que ocurrió en el estallido, como la guerra híbrida, por ejemplo, la participación internacional de lo que fue la promoción de las consecuencias del estallido. Pero también lo que me impresiona de este libro es lo reflexivo que él es con respecto a la abdicación de los modelos dentro del marco político. Terminan abdicando a una postura política de defensa de la democracia, o por otro lado se terminan plegando a la izquierda radical. Y uno de los impactos que tiene Cayetano Brulé, precisamente, es que ves que la decisión de la política terminó por abandonar el marco institucional. Entonces entra una especie de violencia que se va legitimando, pero también es muy importante entenderlo, él deja entrever que hay ciertas actitudes del chileno promedio que no atentarían contra un conjunto patrimonial que da sentido a la idea de nación y que en cierta medida le da un límite a la participación política anárquica y violenta de las personas involucradas. Entonces, para no hacer spoiler, este libro es muy bueno porque básicamente tiene, bueno, tiene elementos históricos, elementos geopolíticos y una crítica política inserta que a mi criterio tiene elementos de rigurosidad de todas maneras. Sí, y bueno, y también tiene, no te olvides, tiene su pareja y bueno, y todas las desventuras que pasan, digamos, en esta relación amorosa, fluctuante. Entonces tiene un poco de todo, yo creo que es un libro entretenido. Sí, sí, total. Y finalmente me metí a leer, digamos, ¿cómo se llama? Yo había leído una serie de libros del Capitán Alatriste. Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, académico de la lengua, pero él es un periodista que fue corresponsal de guerra y tiene 20 o 30 libros, no sé exactamente. Y yo me leí prácticamente la serie del Capitán Alatriste, que en el siglo XVII-XVIII, cuando estaba España en guerra con los países, con Holanda y Bélgica. Ya. Entonces, es un clima totalmente distinto y es como de estas novelas de capa y espada. Ya. Pero Arturo Pérez Reverte también, entre todas sus investigaciones, nos lleva en este libro que se llama El Italiano, nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, se caracteriza por estos grandes encuentros, digamos, batallas navales, terrestres, aéreas, una cosa desconocida y que afecta al mundo entero. Pero en el eje, acuérdense, bueno, por un lado estaba Estados Unidos, Inglaterra, la Francia liberada, en fin, y por el otro estaba Alemania, bueno, y Rusia, obviamente aliada con Estados Unidos en esa oportunidad, pero por el otro lado estaba Alemania y Japón, el famoso eje Occidente-Oriente, en el cual estaba también con mucho entusiasmo el Duce italiano, estaban los italianos. Y los italianos han tenido... no los romanos, pero sí los italianos en la última guerra tuvieron un desempeño más bien regular y se hacen muchos chistes y bromas de la valentía de los italianos y del crucero con la batería de popa para arrancar, digamos, pero hay unos italianos muy valientes que hacían unas operaciones encubiertas muy peligrosas.
Se trata, digamos, de Gibraltar. Gibraltar está enclavado ahí a la salida del Mediterráneo o la entrada del Atlántico, como quieran verlo, Sí, el estrecho. como una bahía que se abre hacia el sur, frente a la costa africana, y que por un lado está el Peñón de Gibraltar y por el otro está la ciudad española de Algeciras. Y en Algeciras había un barco, bueno, no les quiero contar toda la historia del libro, pero hay unos buzos que operaban, ¿no es cierto?, en unos que les llamaron después torpedos humanos, que son una especie de mini submarino, en el cual dos buzos van a horcajadas, sentados en estos aparatos, estos dispositivos, sin más herramientas que una brújula como un reloj, digamos, un profundímetro, y de repente tenían que saber sacar la cabeza para ver si iban avanzando directamente hacia el blanco o se lo había llevado la corriente. Y esas operaciones eran nocturnas y consistía en que los buzos le colocaban unas minas debajo del buque y de repente en la noche se iluminaba con una llamarada espantosa, digamos, y un buque se iba al fondo con no sé cuántos muertos. Entonces, esas operaciones, claro, no eran aceptadas tranquilamente por los británicos tenían patrullajes de lancha que iban lanzando bombas cada cierto tiempo, pero todo esto ocurre en el contexto en que Elena conoce a Tomás, y Tomás es un buzo italiano que queda en la playa, y Elena lo ayuda cuando está en su momento más peligroso, y después pasan cosas que ustedes van a ver en el libro, no se las tengo que contar yo. Así que, mire, El Italiano, una novela que tiene amor, que tiene misterio, que tiene aventura, que tiene guerra, en el contexto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Así que, y encontré ciertos paralelismos, no sé si tú opinas, Pilar, porque has leído a los dos, entre Arturo Pérez Reverte y Roberto Ampuero, ambos muy rigurosos con el escenario, con la realidad que envuelve a los personajes. Mira, Enrique, yo me voy a referir a eso, pero quisiera decir dos comentarios. Con respecto al libro de Eugenio al uno, lo de Hitler, sí, ese es un tema que a mí, el de las masas apoyadoras, el pueblo que apoyaba a Hitler, a mí es un tema que de niña incluso me llamaba la atención. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, bueno, pero si este señor era tan malo, ¿cómo lo apoya tanta gente? Y la segunda pregunta, ¿y qué pasó con esa gente después? Ahí es un tema que siempre me llamó mucho la atención. Yo en esa época eran solamente películas de televisión y lo que mi mamá me contaba de lo que leía, lo primero. Lo segundo, en cuanto a Kindle, sí, Enrique, a mí me gusta leer los libros, pero he leído desde el aparatito famoso, sí, también lo he hecho, pero me cuesta, Enrique. Yo me quedé en la edad cuaternaria, ya, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustan los libros, pero me parece una estupenda idea tener un aparatito flaquito que no ocupa nada de lugar y donde tienes un montón de libros. Indiscutiblemente sí, soy partidaria de eso también. Lo tercero, y ahora viene, Arturo Pérez Reverte a mí me gusta mucho porque además es un españolista. Es un crack, es un crack. Total. Y él tiene muchos libros, fuera de las aventuras de la triste, tiene un libro, La Carta Esférica, que es buenísimo, un poco con el misterio, los signos masones, y tiene La Reina del Sur, antes incluso de que aparecieran, no es que antes de que aparecieran, pero alude un poco ahí a estas mujeres poderosas narcotraficantes, pero sin mencionarlo como una propaganda al narcotráfico, ni mucho menos. Y tiene una última antes del italiano que es sobre la batalla del Ebro, una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil Española, muy terrible. Y a tu comparación entre Ampuero y Pérez Reverte, yo con profundo respeto a mi querido Eugenio y con profundo cariño, la verdad es que Pérez Reverte, para mi gusto, es muchísimo mejor que Roberto Ampuero. Yo a Roberto Ampuero le agradezco el que, siendo una persona de profunda izquierda, que se fue exiliado, que era de las juventudes comunistas, que estuvo viviendo en Alemania Oriental, haya sido valiente como para, pasados los años, poder comentar desde lo que vivió, lo que significó ese mundo. Pero a mí, en cuanto a calidad de la pluma, yo la verdad es que a mí Roberto Ampuero me cae regio, pero los libros, sobre todo el de Demonios, lo presto mucho para concientizar a la gente en forma fácil. Pero la verdad es que no a concientizar, a aclarar quizás. Pero a mí, yo entre Pérez Reverte y Ampuero, sí, Chile primero, pero prefiero a Pérez Reverte porque la pluma es magistral. Mucho conocimiento de la historia. Mucho. Pilar querida, el tiempo
es un recurso escaso, no renovable y en vía de extinción. Entonces, dejemos a los auditores que ellos desentrañen ese misterio y lean Sí, los dos pues, libros y opinen si les gusta más Ampuero o Pérez Reverte. Ahora muy que bien. estamos terminando esta primera parte del programa, tenemos que decirle a nuestros auditores que la estadía en Lisboa y los paseos a sus alrededores dejaron a los pasajeros de la nave Imagina encantados con la cultura lusitana y la amabilidad de su gente, cuya cadenciosa pronunciación hacía que los turistas latinos recordaran a sus hermanos brasileños. El buque zarpó a mediodía con rumbo general norte para dar la vuelta a la esquina noroeste de la península ibérica y arribar al puerto español de Bilbao, con las primeras luces del día subsiguiente. Esta ciudad-puerto está ubicada en Vizcaya y se la conoce como la capital del País Vasco. Fundada en el siglo XIII, la Corona de Castilla le otorgó los privilegios para desarrollar una gran actividad portuaria del mar Cantábrico que baña la costa norte de España, esencialmente en el comercio del hierro y la lana. Hoy tiene una conurbación de 1 millón de habitantes y desde el mundo entero viajan a Bilbao para conocer el Museo Guggenheim, cuyo edificio se ha hecho famoso por sus formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y planchas de titanio. Buscando imágenes de Wikipedia, un pasajero encontró en YouTube una típica canción vasca que escucharemos hoy en nuestra pausa musical. Yo te daré, en la voz de los bocheros. Después de haber escuchado Mi Bella Tierruca, canción vasca, a voz de los bocheros, cuyos algunas canciones chilotas, recordamos a nuestros auditores que hoy, 10 de febrero, el mundo celebra el Día Mundial de las Legumbres, una buena fecha para enseñar a nuestros hijos y nietos que los tradicionales porotos granados o con mazamorra, las lentejas, los garbanzos, otros típicos platos chilenos y de toda Hispanoamérica les aseguran un crecimiento sano y una larga vida. Todo lo contrario de la comida chatarra, que siempre ellos prefieren. El santoral católico recuerda a los santos italianos Amancio y Escolástica. Esta última pasó una noche entera hablando de cosas espirituales, como su santo hermano Benito, y de ahí que hoy se conoce a la Escolástica como método filosófico para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. ¿Qué te parece, Enrique Cordobés y Pilar Soberano? ¿Qué les parece? Notable, yo no tenía idea eso que la escolástica venía de una santa. Siempre había escuchado hablar de la escolástica y no tenía una noción vaga, digamos. Pilar, No, 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 es que a raíz de lo que comentamos fuera de micrófono en el intermedio, nuestro intermedio musical, mientras escuchábamos la música vasca, con respecto a libros y a enlazar con otras cosas referentes a la actualidad nacional, estaba pensando ahora que Eugenio habló de escolástica, yo no tenía tampoco ni la menor idea, pero y el pensamiento va muy rápido. Y quisiera comentarle a los auditores que ayer o el martes se estrenó en todos los cines en los cines más de culto, en el cine arte más que nada, una película que se llama Benedetta, que ha sido una película muy criticada, muy discutida, de un director belga, no, neerlandés, creo que, no me acuerdo en este minuto, pero Ben es el apellido, sobre una monja del siglo XVII. Y un punto es una historia real, basada en hechos reales, sobre una monja que tenía pensamiento místico. Es una película que ha sido muy criticada por una relación que hace él entre esta monja y otra mujer, un amor prohibido, qué sé yo. Pero me da la idea que debe ser una historia interesante, como uno hay tantas cosas que ignora, y pensé en lo de la escolástica, que yo tampoco sabía que hacía referencia en cuanto a nombre a una santa, ni mucho menos. muy bien. Oye, bueno, han pasado cosas en estos últimos días a propósito de la convención, y yo creo que el título podría ser Mal pronóstico constitucional. Yo creo que muchas veces la realidad supera la ficción. Cosa difícil de creer, pero en Chile estamos siendo testigos que las normas aprobadas por la convención en estos últimos días pasaron el límite de lo insólito y adquieren la categoría algunas de irracionales. La pregunta que muchos se formulan es si este origen de estas ideas medio descabelladas se debe a la ignorancia, a la fiebre revolucionaria de quienes las promueven,
obedecen a un determinado propósito de destruir las instituciones que nos han dado más de 200 años de vida independiente para sentar las bases de un régimen totalitario al estilo de una asamblea que concentra todo el poder político. ¿Qué opina, estimado amigo, de estas joyitas constituyentes de algunos convencionales? Primero Eugenio, porque como se tiene que ir antes, no quiero que él se quede sin su opinión. Eso, démosle la pasada a Eugenio. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con Enrique. Estamos frente a una intención refundacional, claro está, pero a mí me gustaría tomar esta opinión por este lado, ¿no? Lo que yo pienso que lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional es que los convencionales, a ver el riesgo de que no se apruebe, porque por 2/3, acuérdense que los 2/3 requieren de que 103 de 155 en el Pleno aprueben cada una de las normas. Como eso es muy difícil que ocurra, yo creo que ellos están estirando el chicle lo más posible, o sea, están corriendo el cerco lo más radical posible para que se apruebe algo menos radical, pero que en nuestros términos siga siendo radical y refundacional. Para mí este es el juego político en el que estamos hoy día. No es que, o sea, yo sí creo que hay algunos que tienen estas visiones delirantes, como por ejemplo, eliminar los poderes públicos y sustituirlo por una asamblea plurinacional. Eso es una locura y yo creo que puede estar en manos de una izquierda que es mucho más insurreccional y que es refundacional completa y que es comunista y está totalmente alienada, si podríamos decir, con estos pensamientos colectivistas para imponérselos al resto. Yo sí creo que ocurre. Pero lo que yo estoy viendo estratégicamente es decir, bueno, entonces si no apruebas a lo que considera que es una locura, entonces se tiene que aprobar, por ejemplo, no sé, un parlamento unicameral. ¿Por qué? Porque si no te bloqueo con 1/3 y no va a continuar el debate constituyente. Entonces, para no entramparse, yo creo que ellos están corriendo el cerco. O sea, no creo que sean tan brutos como para no ver estratégicamente el mediano plazo en términos de las elecciones en el Pleno. A eso es lo que trato de decir. Y por otro lado, eso por un lado. Perdón, Y por otro lado... Perdón, tú lo ves como una estrategia de negociación. O sea, yo subo la apuesta Sí, para llegar a un precio intermedio. Eso es lo que estoy viendo. O sea, yo no estoy viendo que... O sea, yo creo que si se aprobaría, ellos estuvieran felices. Pero normalmente uno tiene cierto pudor. Vamos a suponer, si estamos en una república, por ejemplo, que tiene 3 poderes de Estado, tú dices ya, yo creo que estos 3 poderes funcionan de una manera distinta. Pero como ellos no quieren que funcione de una manera distinta, entonces yo voy a subir la apuesta para eliminarlos. ¿Para qué? Para que en segunda instancia se aprueben las reformas que yo quiero a esas instituciones públicas. Eso es lo que yo veo más estratégico político y que posiblemente esté manejando el Partido Comunista, que ha sido el partido más estratega de toda la Convención Constitucional. Ha hecho lo que ha querido con la Convención Constitucional. Incluso la nueva directiva está escrita la estrategia del Partido Comunista y en función de ello, que ellos están a la sombra de todas estas propuestas, están presionando al Frente Amplio y al colectivo socialista. Entonces, ¿qué pienso yo? Bueno, ayer Gabriel Boric compartió varios tweets de convencionales que están por el lado del Frente Amplio, que básicamente rechazan esta manera radical de ver las cosas. Ahora lo que se viene es una confrontación de los diferentes colectivos dentro de la Convención Constitucional y una sinceración armónica en la que todos estén de acuerdo para que el proceso pueda salir en función de la nueva presidencia de Gabriel Boric. Porque si eso no ocurre, el fracaso de la Convención también sería el fracaso del gobierno. Y yo no creo que Boric esté dispuesto a jugarse su primer año de gobierno en ello. Entonces, esa es mi opinión, más allá de las propuestas específicas que se abren. A mí me parece que es una jugada estratégica por parte del Partido Comunista donde dice, si no aceptan las reformas previas, que ya nosotros nos bajaríamos, que nosotros cederíamos a nuestra radicalidad, entonces nosotros con 1/3 vamos a bloquear lo que ustedes quieren establecer a través de la bicameralidad, de cosas como hoy en día están. Ese es mi criterio. Muy interesante. Yo creo, mira, con respecto a esto, con respecto a la propuesta ayer de doña María Rivera, que la verdad que es delirante para nosotros. Sí. Se ha dicho que esa es la política del tejo pasado. Se ha dicho estos días que es la política del tejo pasado y pensando en eso es que muchos convencionales de izquierda, de extrema izquierda, presentan lo que presentan. Con la esperanza de que eventualmente se aprobara, por supuesto que sí, es un mundo ideal, pero teniendo presente que no es tan probable porque yo no veo a muchos convencionales, o sea, a
a la mayoría de esta convención, que es de izquierda, no la veo aprobando cuestiones tan radicalizadas. Pero, esto del tejo pasado, y como dice Eugenio, pídelo más para obtener lo menos, es una práctica en el derecho. Cuando uno demanda judicialmente una indemnización de perjuicios por daño moral, por daño patrimonial, ¿qué pide? 800 millones de pesos, en el bien entendido que el tribunal nunca va a dar 800 millones de pesos. Pero de acuerdo a la prueba, de acuerdo a cómo se presente esa prueba al tribunal, el tribunal me dará ¿cuánto? 200 millones. Que siempre supe que los 800 no eran posibles. Que es así, esa es una lógica. Que está bien. Ahora, en derecho puede estar bien, pero aquí estamos hablando de materia constitucional, que es gravísimo. Y lo otro es que yo creo que esta gente que hace estas propuestas de variado tipo, esta gente que cancela al otro, al de derecha porque es de derechas, que no quiere aprobar ninguna propuesta de la derecha porque es de derechas, aunque sea buena, que no se va a tomar la foto con uno de derecha, todo ese cuento largo es un tema que realmente se da en la convención, pero es un tema que a nosotros no nos debe extrañar, porque creo que lo comentamos Eugenio y yo el otro día en otro programa, y es que la Convención Constitucional hay que ver la composición y los partidos de origen o los movimientos sociales de origen de esas convenciones. Y esa gente, mucha de esa gente es la que estuvo en la calle después del 18 de octubre, vociferando. No voy a hablar de Atria ni voy a hablar de Baza, porque esos son otro mono. Atria, Baza, Vieira son otro mono. Pero esta otra gente, claro, esta es la otra gente que estuvo en la calle vociferando refundación, fuera el gobierno, muera Piñera, libertad para las presas políticas, etcétera, etcétera. O sea, estos planteamientos a nosotros no nos pueden llamar la atención. Es lo que tenemos, desgraciadamente, porque es lo que eligió la mayoría de los chilenos en una elección libre, democrática e informada. Es probable que si hoy día se hiciera la elección de convencionales constitucionales, la cancha tendría otro tipo de jugadores. Claro. La preeminencia, sí, yo creo que sí sería de la izquierda, pero no de estos movimientos tan refundacionales. La figura del independiente se ha venido abajo. Claro, entonces, pero yo creo que vamos a seguir escuchando muchos planteamientos de esta naturaleza. Bueno, de hecho, el otro día, Eugenio, comentamos también el tema del sistema judicial. El tema de una justicia diferente para mapuches, para dieguitas, para onas y para nosotros, que no sé qué seremos en el nuevo sistema judicial. ¿Seremos civil? No tengo idea. Eso es un atentado contra la igualdad ante la ley, terrible. O sea que tú, porque eres mapuche, vas a tener una legislación diferente a la mía. O sea, la violación en mapuche es diferente a la violación en gente como uno. O sea, la usurpación de tierras tiene asignado una pena distinta porque ancestralmente alguien me indica que tiene que ser así. Eso en un Estado de Derecho no puede ser. No puede ser. O sea, ya hay un tema muy preocupante y hay otros temas preocupantes ahí. Yo no veo a Agustín Esquella votando a favor de una propuesta de esa naturaleza. Claro. Muchos como él, no. Pero es lo que comenta Eugenio y se comenta, el tejo pasado. Pide lo más para obtener lo menos, que siempre va a ser malo, por lo menos para nosotros, que pensamos radicalmente distinto a los radicales de izquierda, sin duda. Ahora a mí me preocupa otro tema, que es la relación que existe entre las iniciativas populares de normas y las normas planteadas por los constituyentes, que en teoría se suponía que iban a llegar en igualdad de condiciones, todas las 77 que superaron los 15.000 firmas, para ser incluidas en la tabla de discusión de la respectiva comisión. Pero ya vimos que ayer se hundió una que era muy afín a varias, había como 3 o 4, si mal no recuerdo, que hablaban de conservar las tradiciones chilenas y que se oponían, digamos, a todo esto que pretende eliminar el rodeo, que pretende, bueno, hacer tabla rasa de lo que ha sido nuestra historia, como esta misma idea refundacional también en la cosa cultural. Entonces, simplemente la comisión se dio el lujo de rechazarla, o sea, no hubo ninguna posibilidad de que las 15.000, 18.000 o 20.000 personas que apoyaron esa iniciativa estuvieran representadas. Entonces, esto te da
¿cómo se llama? Un mal pronóstico de que la nueva constitución sea aprobada y que realmente se pierda la oportunidad de renovar la constitución. Pues en el programa anterior hablábamos que cada 50 años, 40 años, Chile renueva las constituciones, pero no vota a la casa, sino que remodela, ¿no es cierto? Bueno, en este momento lo que estamos viendo podría ser más allá del tejo pasado. Yo creo que también, si uno mira las 77 propuestas que, por ejemplo, pasaron la norma, digamos, la meta de las 15.000 firmas, hay algunas que son muy atendibles, que a nosotros nos entusiasman, que defienden la propiedad privada, otras que son discutibles, pero también en las propuestas de iniciativas populares hay muchas, yo diría un tercio por lo menos, que son del estilo de estas cosas del tercio pasado. Entonces, una parte importante de la población, no sé, no me atrevería a decir el porcentaje, pero que lo que está más a la izquierda, digamos, del espectro político, están por los cambios refundacionales también. Entonces, hay como una sintonía entre los convencionales que son mayoría de izquierda o que son un poco importantes de izquierda con estas propuestas. Y ha sentado en la raza del resto porque siempre ocurre que los que van liderando avanzan y los otros como que se hacen a un lado para dejarlos pasar. Y eso yo creo que es una actitud nefasta. Yo creo que cada uno debe defender con toda la fuerza de sus convicciones las ideas que plantea en la convención. Es que, ¿Sí? ¿sabes lo que pasa? Que las posturas de la izquierda, la izquierda más recalcitrante, yo no me refiero a la izquierda más demócrata, más socialdemócrata. La postura de la izquierda recalcitrante no permite conversar con nadie más y no permite aceptar ninguna postura que sea distinta a la de ellos. Entonces, en este caso, con las propuestas populares de norma, puede haber habido 27.000 personas que opinaron en favor de la mantención de las tradiciones nacionales, en favor de la libre empresa, en favor de la autonomía del Banco Central, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todo eso que hicimos muchos que participamos, va a ser nada más que un saludo, no sé si a la bandera, porque como la izquierda tiene mayoría, la izquierda no democrática tiene mayoría en esa convención, está en ellos decir no la acepto. ¿Cuál va a ser la contrapartida a eso? Un movimiento ciudadano tipo 18 de octubre que salga a la calle a marchar por las tradiciones, 20.000 personas, 30.000, yo creo que no, porque el grupo más conservador y libertario habitualmente no lo hace. O sea, no va a salir a la calle a tratar de imponerse, como sí lo hizo la izquierda recalcitrante post 18 de octubre, o sea, el 18 de octubre y después. Entonces, uno dice, bueno, las iniciativas populares de norma, yo que voté, yo que las busqué, yo que me afané, las leí para ver de qué trataban. Sí, está muy bien el ejercicio, siempre hay que hacerlo, pero van a ser consideradas esas iniciativas para los efectos de redactar una nueva constitución. Yo creo que en la mayor parte de los casos, Enrique, mi respuesta es no, no. Y la explicación a eso, cuando tú los enfrentes, va a ser, perdón, yo tengo mayoría aquí, a mí la elección popular me puso aquí, yo soy convencional, constitucional y nada. Bueno, y el principio democrático, no, en esto no hay principio democrático, y se acabó la discusión. Así va a ser, así es. Bueno, los convencionales que son de derecha o centro derecha son 24, no alcanzan a tener el tercio, digamos. Entonces, pero también hay convencionales, bueno, por un lado los grupos étnicos que también están divididos, no son todos de izquierda, No. y hay un grupo también que diríamos que no son ni derecha, centro izquierda, independientes, los independientes no neutrales, como tú mencionaste, Esquella y otros, digamos. Entonces, yo creo que es muy importante que se tome conciencia en la población de que está en riesgo perder este trabajo y esta oportunidad de modernizar la Constitución, porque han pasado 50 años, en 50 años pasan muchas cosas y cada vez son más rápidos los cambios tecnológicos, los cambios de la situación del medio ambiente, es un tema extraordinariamente preocupante que tiene que estar en la Constitución, no solamente
como para quitarle los derechos de agua a los privados y torpedear la agricultura, sino que en desarrollar las fuentes para poder solucionar la sequía. Vamos a tener racionamiento luego, ya está en algunas comunas y de repente va a llegar a las grandes ciudades. Sí, O hacemos las sí, plantas, ¿cómo se llama?, desaladoras ahora, o lo vamos a lamentar mañana. Y estamos en un proceso de transición de un gobierno que está entregando los últimos 15 proyectos y un gobierno nuevo que no sabemos para dónde va a apuntar sus iniciativas, digamos, sí es. sus propuestas de ley, digamos. Entonces, yo lamento, digamos, que estas apuestas para más allá de, como dices tú, con tejo pasado, o una apuesta de mucho más plata, digamos, obtener un poco menos, estén desprestigiando y desaprovechando esta oportunidad. Yo creo que había personas que yo no comulgaba con ellas en términos de rechazar la Constitución per se. O sea, uno rechaza algo porque tiene algún argumento, no por decir que no solamente, digamos. Es una actitud muy primitiva en una democracia. Tú tienes que documentarte y poder esgrimir ciertos valores, ciertas cosas que son intransables. Entonces, cuando dice unicameral, Claro, no, es mejor un sistema bicameral, está aprobado en la historia, tendrá más o menos senadores, más o menos diputados, con más o menos edad para entrar, con menos requisitos, con diferente distribución geográfica, hagámosle los ajustes que queramos, pero el sentido de tener una Cámara de Diputados y un Senado tiene toda lógica para darle, aunque entrampe un poco la discusión, habrá que buscar sistemas de procesamiento más rápido, pero tiene que haber un diálogo entre dos formas de ver la vida distinta, que son los diputados más jóvenes y los senadores más viejos. Eso viene desde la antigua Roma y va funcionado en todo el mundo, porque aquí no va a funcionar, digamos. Entonces, esto de unicameral, ya, una justicia separada, que te digo yo, son cosas que realmente a uno le extrañan, salvo que, y uno puede decir, bueno, ¿dónde están las personas sensatas que piensan en su futuro, en el futuro de sus hijos, de sus nietos? ¿Cómo se ve el panorama de Chile, que algunos medios extranjeros dicen, pero ¿qué les pasó a los chilenos? ¿Qué les pasó a ellos? claro, 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 no sé. Enrique, ¿tú te has preguntado cuál es el fin último de normas de este tipo? Justicia diferente, autonomías de gobiernos regionales, con parlamento, con manejo del gasto de los recursos, con impuestos especiales y propios. ¿Te has puesto a pensar, especie de gobiernos indígenas, por ejemplo? ¿Te has puesto a pensar cuál es el fundamento de eso finalmente, no? ¿Tú? Mira, hay dos formas de verlo. Yo creo que uno puede decir, bueno, aquí está el espíritu del mal, una mano negra que quiere destruir todas las instituciones. Y probablemente ¿Mm? acierte en una parte de la gente. Y otra forma de mirarlo es decir, bueno, en realidad las regiones tienen poco dominio de los recursos, están muy supeditadas a lo que dispone Santiago respecto al desarrollo. A lo mejor la justicia tendría que funcionar más eficientemente y tendría que tener algunas consideraciones étnicas, ya. O sea, son como las falacias, digamos, cuando tú planteas algo que aparenta ser verdad, pero en el fondo tiene un contrasentido, una cosa ilógica, digamos. Sí. Entonces, eh, yo creo que es el momento, digamos, de que las personas eh, que conocen más el tema jurídico, porque redactar una constitución no es cosa de entregársela a los que ganaron la barra del colegio o a la barra brava del estadio. La constitución la tiene que hacer la gente No. que sabe que una constitución debe contener un marco jurídico para que después las leyes puedan discurrir, para que todo el aparato legal no se destruya, digamos. O sea, si existe el derecho natural al agua y existe concesiones en Chile que han probado funcionar bien, bueno, habrá que garantizar la preferencia del agua para el consumo humano respecto de la minería, habrá que ver los límites que puedan tener esas concesiones,
Ahora hay que ver cómo son las propiedades que existen sobre los derechos de agua, digamos, que no sé si es el término correcto, digamos, pero habrá que remodelar, digamos, pero no necesariamente botar todo el edificio. O sea, es como botar un castillo de naipes, es re entretenido. Los cabros chicos pasan un castillo que te cuesta mucho construirlo, y de repente el niño sopla y se cayó el castillo de naipes. No cuesta nada soplar, Claro. el problema es construir. No. Es siempre más fácil demoler que construir. Entonces, yo tengo confianza en que haya convencionales que no se sienten de nada para la derecha, de la derecha ni la centro derecha, que tienen sus convicciones independientes o de centro izquierda, que en algún momento digan: oye, pero paremos el escándalo, o sea, hagamos las cosas como el buen juicio. Entonces, el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen por ahí, ¿no es cierto? Entonces, que prevalezca Sí, el sentido claro. común. Sentido común que dice: bueno, pero si no estamos solo en el planeta, no estamos inventando el mundo, hay 300 países que tienen sistemas y hay como 5 o 6 totalitarios. Entonces, ¿por qué vamos a escoger a los 5 que no han fracasado y no nos quedamos con los otros 295 que funcionan? Eso es lo que yo pienso. Mm. Sí, no, y no te da la idea a ti, Enrique, de que se trata de terminar con el Estado unitario completamente, con esa idea antigua ya, por supuesto, de los estados nacionales, transformar a Chile en un país absolutamente invertebrado? ¿No has pensado en eso? Yo lo pienso cada vez que escucho una propuesta, una iniciativa de la gente, de los más radicales, y de los más radicales en general, siempre. Justicia especial, hay parlamentos regionales, impuestos especiales, plurinacionalidad, multiculturalidad. Es que eso no es solamente un título, eso va más allá del título. Cuando uno designa a un país así, bienvenidos a Chile, el lado plurinacional de multicultural y multital, eso significa muchos casos. Significa que va a ser, creo yo, que es lo que quieren, transformar a Chile en un país absolutamente invertebrado. Y si Chile fuera una región, estoy pensando Andorra, Andorra, estos países pequeñitos, Mónaco, que nacieron y murieron así, me parece estupendo. Pero yo no creo que racionalmente, después de mucho análisis, alguien quiera pensar en hacer de Chile países pequeñitos, federales, con ningún poder, con ningún dinero y destinados al fracaso más absoluto en lo político y en lo económico. Pero yo pienso que eso es lo que se vislumbra, pues, de muchas de estas propuestas. Bueno, hay propuestas que llevan consigo una amenaza no solamente política, sino que a la soberanía nacional. O sea, cuando tú planteas que este Chile que se ha construido durante el siglo XIX, de una forma relativamente expansiva y que logró tomar los territorios del norte, uno se da cuenta, digamos, en un análisis objetivo, de que los objetivos políticos de nuestros países vecinos, Perú y Bolivia, durante muchos años, se han satisfecho con partes de nuestro territorio. En la medida que nosotros debilitemos este concepto de país unitario, que amalgama este territorio norte con sus características tan especiales y con el extremo austral, digamos, que siempre hemos estado al borde de la guerra con Argentina por querer ellos tener el control del estrecho de Magallanes y el acceso a los dos océanos. Bueno, si este país deja de ser unitario, queda a merced de los apetitos de algunos termocéfalos de países vecinos que quieran o de repente vean la oportunidad de iniciar una guerra para resolver un problema interno, como lo hemos visto muchas veces. Entonces hay ahí, como tú dices, un riesgo Sí, claro. de desmembramiento, de pérdida de soberanía. ¿Para qué decir de este Gualmapu que pretende hacer y cortar el país Argentina y Chile en dos y hacer una nación mapuche de Atlántico al Pacífico? Entonces, Sí. nuestra geografía, nuestra condición, nuestra historia nos dicen que hay que ser muy cuidadosos en el concepto de país unitario, de mantener el concepto de país unitario. Y obviamente un Estado moderno tiene que regionalizarse. O sea,
descentralizar la toma de decisiones, ver los presupuestos, pero también tiene que hacerse igual que las municipalidades, no pueden haber que toda la riqueza la tenga Antofagasta y que Aysén se muera de hambre, ¿no? Tiene que haber un sistema de redistribución y eso se tiene que hacer un Sí, Estado por supuesto, unitario con las respectivas autonomías. Por por eso digo yo supuesto. que aquí entre el tejo pasado y el tejo quedado, por decirlo de alguna manera, hay mucho espacio de negociación. Yo creo que hay una posibilidad de que de estas cosas que están desprestigiando a la convención. Yo creo que la convención se encuentra en riesgo de perder ese amplio respaldo que tuvo con la votación de los convencionales. Y puede ser un resultado muy diferente en el plebiscito de salida. Yo creo que bueno, vamos a tener 2 semanas sin nuestros auditores, Pilar. Vamos a ver cómo está la cosa a la vuelta de 2 semanas. Vamos a estar a los primeros días de marzo a Así puertas es. de la asunción del nuevo gobierno. Sí. Así que vamos a tener muchas cosas que conversar estos 15 días y les recomendamos a nuestros auditores que lo piensen con calma, porque para mi gusto la convención y su propuesta de nueva constitución se encuentra en serio riesgo. Pero bueno, yo creo que tenemos que terminar con buenas noticias. ¿Te parece, Pilar, que les comente 3 cositas a los Pero auditores? estoy de acuerdo completamente. Porque Vamos. no podemos cerrar el telón y bajar la cortina, digamos, con No, malas noticias. jamás, Hay jamás. unas gotas de optimismo que trajimos del suplemento de innovación del Mercurio en este revuelto mar de cambios políticos y constitucionales. La primera es que Yan Lee, un joven de 21 años, hijo de un inmigrante coreano llegado a Chile en 1995, que tuvo que dormir en el aeropuerto, estuvo vendiendo en la calle, lavando autos, tuvo un hijo que es el primer chileno en ser becado por PayPal gracias a su emprendimiento en el rol de ingeniero comercial, sin serlo en una empresa de bienes raíces. Es la opción de emprender en vez de estudiar, que en este caso tuvo mucho éxito, que no necesariamente es recomendable para todos los alumnos, pero podría ser la vena de muchos que son creativos. Por supuesto. Segunda, por supuesto. Que hay una empresa que se llama Hydra Research, viene de hídrico, de agua, que prepara un acuerdo con el gobierno de Dubái para desarrollo de soluciones viales. Mira, el camino antiguo, en vez de pavimentarlo o asfaltarlo, le ponen un estabilizador de suelo y supresor de polvo, que a mucho menor costo los hace transitables. O sea, de repente no hay presupuesto para pavimentar un camino, qué sé yo, a Cabildo al interior. Bueno, se le podrá colocar este líquido mágico y se convierte en transitable hasta que lleguen los recursos. Y la tercera, bueno, ya se nos fue Eugenio, con impresoras 3D en Chile están fabricando huesos sintéticos e implantes en la medida de cada paciente. No es que me tocó el hueso 36, sino que hacen el fémur como es el que yo tengo. Más de 400 piezas se han fabricado con este método. ¿Qué te parece? Buena noticia para los jóvenes emprendedores, para los territorios aislados y para los enfermos y tercera edad que de repente van necesitando reemplazar algún huesito. Por supuesto. Oye, Enrique, pero te faltó darle una UPA, como se dice, a Manuel Pellegrini con su Real Betis, pues. Recuerda que va a disputar. Pero, claro. Ya, yo sé que tú eres ferviente admiradora de nuestro entrenador chileno que está haciéndose famoso en España, y también, para no ser injusto, destacar el golazo de Alexis Sánchez, que fue desde fuera del área y llegó ahí a donde las arañas tejen sus telas, en el rincón izquierdo del pórtico. Sí. ¿Qué te parece? Estupendo para los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, nos despedimos, Pilar. Un abrazo y que descanses y prepárate unos buenos libros para comentar ahí a la vuelta.